Hola, buenas tardes, querida iglesia. Es para nosotros una bendición, Amén. una alegría poder saludarles hoy, domingo 18 de abril. Seguro un que día sí. precioso que hizo el Señor para que juntos nos conectáramos, para que juntos habláramos de su palabra y para que juntos pudiéramos seguir disfrutando de su gracia que nos alcanza y nos cubre todo el tiempo. Así es, corazón. Qué alegría saludarlos a todos en esta tarde. ¿Cómo estás? Déjanos saber, escríbenos aquí en el chat cómo va tu día, cómo va este domingo. Algunos dicen que los domingos son días aburridos, otros les gusta porque pueden estar con la familia. Realmente creemos que este es el día que ha hecho el Señor. Amén. Por tanto, nos gozaremos y nos alegraremos Así en Él, es. ¿verdad? Y estamos muy felices de ver a los que se están conectando, a los que están entrando, a Olgi, a todas estas personas, nuestros amigos que están aquí conectándose. Realmente, ¿quiénes están por allá? Por aquí tengo a Gaby Padrón. Bendiciones, Gaby. Hola, Bendiciones Gaby, para Luis. tu familia. Tenemos a Cecilia, nuestra querida amiga Cecilia, que siempre se conecta. Es una alegría para nosotros ver que desde tan lejos te puedes conectar y podemos juntos compartir la palabra del Señor. Qué buenas las redes, ¿verdad? Cuando Pues las sí. usamos para bendecir a Dios, es una gran herramienta. Y más en este tiempo de distanciación, podemos vernos a través de las redes y podemos vernos para juntos bendecir a nuestro Señor. Por aquí tengo a Cookie, a Verónica desde la cuenta Motivándote a Crecer, desde Hola, México, Vero, bendiciones. y Fran, Tenemos amigos. a José, bendiciones José. José, qué rico, mi hermano, mi amigo, saludarte en este día. José es una persona que conocimos en Adfontes, una persona muy especial, lo apreciamos mucho. Y José, mi hermano, un abrazo. Hemos estado orando por ti, por tu salud. Y bueno, me pareció leer que sufriste un accidente o algo así. Seguimos orando por tu recuperación. Y bueno, esperando vernos pronto en el próximo Adfontes, que va a ser el 22 de mayo, si Dios quiere. ¿Okay? Amén. Y yo veo 12, pero no vemos los nombres de todos, pero aunque no digamos tu nombre, siéntete como en casa. Siéntete bendecido, siéntete bienvenido a este espacio donde nos reunimos con el único objetivo de darle gloria y honra a nuestro Dios. Así es. Amigos, y en estos domingos hemos estado con esta serie maravillosa, Sola Gratia o Solamente por Gracia, una de las 5 solas de la Reforma, que es muy especial porque nos habla y nos enseña una gran verdad. Y es que todo se nos ha sido dado, ¿por qué? Por gracia. Por una gracia inmerecida, una gracia asombrosa, escandalosa, como hemos dicho en otros domingos, una gracia tan especial, una gracia que no fue porque Dios vio nada agradable en nosotros, sino porque le plació simplemente alcanzarnos y hacernos sus hijos. Y a través del sacrificio de su propio Hijo Jesús, darnos vida y vida eterna juntamente con Él, ¿verdad? Así es. En este día... Y es una gracia tan grande, es una gracia... inmensurable. Sí, que no la podemos calcular, y ante tanta majestad, ante tanto amor, ante tanta gracia, lo único que podemos hacer es rendir nuestro corazón y decir, Señor, gracias. Gracias por tu gracia. Así es. Y en este día quisiéramos hablar acerca de un tema bien especial, un tema que estoy seguro que nos va a ser de mucha bendición, y es entender cómo el sufrimiento y la gracia no son enemigos, cómo Dios mismo usa el sufrimiento, muchas veces las pruebas, las tribulaciones, las batallas de nuestra vida para desarrollar esa imagen de su Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Yo meditaba ayer, de hecho puse un post acerca de cómo me imaginaba la gracia, ¿no? Representándola con algo físico, me la imaginaba con el mar. El mar, todos vemos sus olas. Por encima, o sea, la superficie del mar puede estar calmado, pero realmente puede ser muy tormentoso. Muy activo, muy tormentoso. Y sin embargo, el mismo mar en sus profundidades mientras quizás en la superficie sea una tormenta, en las profundidades de los abismos del mar es una paz celestial, donde todo parece como que va en cámara lenta, ¿verdad? Y la gracia de Dios, la soberanía de Dios manifestada en la gracia es asimismo, muchas veces nuestras vidas están en esa profundidad donde estamos como flotando, todo va en paz. Muchas veces Dios permite que estemos en la tabla de surf, a los que les gusta el surf, Alfredo, que estemos en la tabla de surf cazando esa ola gigantesca que viene hacia nosotros. Pero lo importante es entender de que ya sea en la cima o en la tranquilidad de la profundidad, es el mar
Y así es la gracia, o sea, Dios se vale de cualquier situación en esta vida y es lo que nos enseña la palabra para trabajar algo, para formar algo en nosotros, algo que va a ser de mucho valor y algo que siempre, 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 escúchalo bien, siempre, pero siempre va a ser beneficioso para aquellos que hemos sido llamados conforme a su propósito, como nos dice Pablo en Romanos 8. En este día queremos comenzar, realmente tenemos un pasaje que yo lo amo. Marcos Witt le escribió, le puso música a esta letra. Es un pasaje muy hermoso y le voy a pedir a Bella que lo lea. Está a los que pueden buscar sus Biblias, Primera de Pedro 5, del 6 al 11. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Amén. Dice así la palabra del Señor: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Es que me lo imagino. A Él sea la gloria. Amén. A Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Marcos Witt. Hay un jonrón con esa canción, con esa letra. Amigos, el sufrimiento, la prueba, el dolor, que no nos gusta, las situaciones difíciles de la vida, wow, es realmente muy difícil. Y la verdad es que muchas veces para los cristianos, los hijos de Dios, hemos visto el sufrimiento como un tema tabú en la iglesia. Así es. Yo no sé si te ha pasado de que muchas veces te han juzgado y han pensado que estás en pecado, porque en ti las personas ven que estás viviendo en enfermedad, o de que toca la necesidad a tu puerta, pierdes el empleo, te enfermaste de algo. Y muchas personas a veces en la ignorancia emiten opiniones, juicio en contra de los cristianos. Dicen, no, fulana debe estar, esa es una pecadora, debe estar pecado, por eso Dios la está castigando. Y en este día quisiéramos desmistificar eso con la palabra del Señor y ver a través de la luz de la Biblia cómo, por el contrario, ciertamente muchas veces cuando un cristiano está en pecado, la prueba puede ser fruto de ese pecado, de esa rebelión, pero no necesariamente la prueba siempre será fruto de una caída, del pecado de los hijos de Dios. Muchas veces Dios mismo se vale de situaciones que ciertamente Dios no las pone porque Dios no peca. Es imposible que Dios force a una persona a cometer un pecado. Pero muchas veces Dios permite que las mismas artimañas que Satanás forja contra los hijos de Dios, Dios permite que pasen en su soberanía, pero Él permite hasta qué punto esas situaciones van a afectar nuestra vida. Y Él sabe de que permite eso exactamente porque al final de la lección que estamos viviendo en esa prueba, Él generará algo maravilloso, algo positivo, que va a hacer que nos acerquemos más a Él, que nos conectemos mucho más con Dios. Y por eso, y no es por ninguna otra cosa, nos enseña la Biblia de que Dios permite de que las pruebas y las tribulaciones muchas veces vengan a la vida de los hijos de Dios. En este día, Bella lee este pasaje tan precioso. Marcos Witt, 5 puntos con la melodía que le pusiste. Bella lee este pasaje tan hermoso acerca de las tribulaciones. El escritor de este pasaje es Pedro. Y Pedro en esta carta, o en las dos epístolas de Pedro, se presenta o es conocido como el apóstol de la esperanza. ¿Y por qué te dirás el apóstol de la esperanza? Pues ya te digo, cuando Pedro escribió estas cartas, él las dedica a los cristianos que estaban siendo perseguidos. Esos cristianos del primer siglo vivieron una etapa muy terrible. Fue la persecución sobre todo de Nerón. Una persecución
horrenda, donde estar vivo y estar muerto era lo mismo prácticamente a todos aquellos que confesaban públicamente su fe en el Señor. Y a la luz de la Biblia y a la luz del propósito general de Dios, entendemos y vemos cómo Dios se sirvió incluso de esta tribulación tan grande para extender el evangelio por todo el mundo de aquella época. Y vemos cómo el evangelio, los judíos son dispersados de Jerusalén y se extienden tanto judíos como cristianos formando iglesias en conjunto. Y vemos cómo la palabra se extendió y Dios se sirvió de eso. Ahora bien, digamos que ese es un poco el trasfondo histórico, ¿verdad? Pedro estaba en Roma. Estaba escribiendo cartas a todos estos cristianos a los que él llama expatriados de la dispersión. Y se refería y les hablaba a estos hermanos, tanto cristianos como gentiles, que habían hecho su confesión pública de su fe en Jesucristo y de que estaban a riesgo de perder su vida, a riesgo de morir siendo devorados por los leones en el circo romano, a riesgo de ser de iluminar la ciudad de Roma. Era costumbre en aquel entonces que cuando el aceite o la brea se ponía muy escasa en Roma, tomaban a los cuerpos de los cristianos, los ataban en postes en la ciudad y los incendiaban, y eran usados como antorchas humanas para iluminar la majestuosa ciudad de Roma. Y esta realmente es la realidad histórica de donde se ocurre este pasaje que Bella les acaba de leer. Y lo queremos mencionar porque es muy importante que tengamos en cuenta el contexto donde se dice esto, para que entendamos la profundidad, porque muchas veces si no leemos o no sabemos a quién se dice y en qué contexto se le dice, pudiéramos pensar o cometer el error de ser superficiales muchas veces en la manera que juzgamos o que nos aproximamos al texto bíblico. Y no existe nada más nocivo y nada peor que ser o que hablar superficialmente ante algo tan difícil como el sufrimiento. Y Dios nos libre en este día. Yo no sé si te ha pasado de que hay gente que es muy superficial cuando tú compartes tu dolor, y personas de que simplemente, pues como dijimos al principio, te van a juzgar, te van a poner etiquetas, y realmente nadie sabe lo que duele hasta que alguien vive la situación en que estabas tú pasando. Por ejemplo, nadie estás en su propio zapato. Exactamente, nadie sabe lo que siente un corazón que está viviendo un cáncer, por ejemplo, hasta que a ti no te llega ese momento. Y Dios permita que nunca llegue. Pero si Dios permite que llegue, realmente lo entenderemos mucho mejor ahí. Nadie sabe lo que duele, por ejemplo, que la traición o el engaño, hasta que te llega a ti ese momento, hasta que lo hacen contigo. Y realmente, por eso decimos que es muy importante no ser superficiales a la hora de leer la Biblia y entender de que todo esto que estamos leyendo aquí son palabras que se dijeron a una audiencia que estaba necesitando de esto. O sea, Pedro no está tirando palabras al aire. Pedro está escribiéndole a gente que estaba a punto de ser asesinada, de ser incendiada viva, de ser devorada por un león, de ser empalizada, de ser cortada en pedazos. A esta gente, y por el hecho de creer en Jesús, a esta gente Pablo les escribe estas palabras. A esta gente Pedro les dice, amigos, realmente el sufrimiento es grande, pero Pedro los lleva y trata de hacerlos ver la gloria que está por delante, la cual es mucho más esplendorosa y la cual es mucho más digna de ser celebrada que los problemas que estamos viviendo en esta tierra. Y en ese contexto es donde quisiéramos entrar en este día para poder entender la palabra, para poder entender la profundidad de la palabra. En este pasaje de 1 de Pedro 5, quisiéramos, y lo hemos resumido con un título, y es 3 consejos para los que sufren. Este pasaje encierra en sí 3 consejos muy prácticos para todas las personas que están en sufrimiento. Originalmente Pedro se los dijo, tengo a Pablo en la mente hoy. Originalmente Pedro se los dijo a estos cristianos que les acabo de mencionar, pero lo cierto es que se aplican a cualquier cristiano de cualquier generación, de cualquier momento histórico, porque la tribulación, la angustia nos va a llegar, queramos o no queramos, a todos aquellos que hemos sido llamados hijos de Dios. Y el primer consejo
Acá lo tengo. El primer consejo que Pedro le dice a estos muchachos, a estos hermanos, y que es el consejo que queremos compartir contigo en este día, es que seamos humildes para poder vencer la ansiedad. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver la ansiedad con la persecución, la ansiedad con el sufrimiento? Pues tiene mucho que ver. Pedro dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Escucha, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 3 palabras: ansiedad, tribulaciones, y la humildad. Uh-huh. Hay algo muy importante que es a donde Pedro realmente quiere llevar este tema, y es que la ansiedad se manifiesta como un reflejo del orgullo humano. Si prestamos atención a nosotros mismos, nos daremos cuenta que la ansiedad siempre aparece en la vida de una persona cuando ésta se ve a sí misma incapaz o insuficiente de conseguir o resolver un problema. Uh-huh. Por ejemplo, cuando alguien quiere, digamos, no sé, hacer un viaje, y esto no tiene ningún problema. Vamos a ver el contexto de las tribulaciones. Cuando a alguien, por ejemplo, se le da un diagnóstico de una enfermedad, una enfermedad difícil, en ese momento uno tiene y sí o sí va a lidiar primeramente en ese primer encontronazo que tenemos. El primer gigante con el que vamos a enfrentarnos es con el propio orgullo del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre siempre va a tratar en su humanidad, en la manera que hemos sido, a donde hemos sido llevados por el pecado. El hombre siempre tratará de buscar por sí mismo una solución para dejar a Dios fuera del asunto. Recordemos que la Biblia dice que el hombre está enemistado por naturaleza con Dios, y a no ser que Dios restaure esa relación a través de la salvación, el hombre es un enemigo de Dios. El hombre no desea, repulsa a Dios. Así es. Y cuando nosotros llega ese tipo de diagnóstico en nuestras vidas, nuestro primer instinto es tratar de resolver, es tratar de buscar y hacer por nuestros propios medios aquello que nos va a dar la solución. Y cuando vemos que somos impotentes en cuanto a eso, que no tenemos el control, comienza la ansiedad. Y yo creo que la ansiedad es algo por lo que todos en algún momento en la vida hemos pasado. Y es porque, como decíamos, eso confronta nuestro yo, confronta nuestra capacidad. Ahí nos damos cuenta de que hay cosas que no somos capaces. Y para lidiar con la ansiedad lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, yo no soy capaz, yo me humillo, tú eres soberano en mi vida, toma tú el control. Creo que es la única manera en que podemos lidiar con eso. De hecho, es la impotencia humana frente a la adversidad lo que abre la puerta de la ansiedad. Cuando tú te sientes ansioso es porque en alguna área de tu vida te das cuenta de que no eres suficiente para por ti mismo poder solucionarla. Y eso te frustra, te hace sentir insuficiente, te hace sentir incapaz, te hace sentir de que wow, yo, porque siempre queremos batallar con nuestro yo. Y ese es el primer gigante que Dios va a enfrentar en nuestras vidas cuando Dios permite que lleguen las tribulaciones y los sufrimientos. El gigante de nuestro orgullo humano. Uh-huh. El orgullo humano, cuando se siente dañado, va a generar este sentimiento de ansiedad, donde te sientes ansioso, nervioso, porque te das cuenta, yo no puedo resolver este problema, Y eso es lo primero que Dios quiere tratar con sus hijos. Cuando Él permite que pasen estas cosas es porque hay cierta dosis, en todos tenemos una dosis de este orgullo, de esta arrogancia humana, y es lo primero que Dios va a empezar a tratar cuando Dios permite que lleguen estas cosas. La palabra o el orgullo humano revelándose frente a la impotencia de no poder conseguir lo que deseamos, lo que produce entonces eso es una congoja, una zozobra en nuestro interior, un sentimiento donde ya no tenemos paz con nada, donde nada parece suficiente, porque pareciera de que ya nada entonces tiene sentido. Si yo no puedo por mí mismo resolver un problema, no soy suficiente, me siento incapaz, me siento confrontado con mi propia humanidad. Y es muy curioso. Pedro comienza este versículo, humillaos. Él dice humillaos, ¿verdad? Y esta palabra humillaos, humillarse, viene del griego, lo voy a pronunciar, que se pronuncia en griego tapeinócete,
y que significa humillarnos y que literalmente significa bajar de las alturas. Wow. O sea, Pedro dice, hermanos, bájense de las alturas cuando estén pasando por pruebas. Bajen de las alturas cuando estén pasando por pruebas, porque es en esas alturas donde solamente podrán mirar el orgullo y la soberbia humana que nos impulsa a actuar de acuerdo a nuestra capacidad y a nuestras fuerzas. Pero Dios quiere que nos bajemos de esa altura y es el primer proceso, que lo primero que hace la prueba, y si no, analízalo en tu vida. Cualquier prueba que tú estés viviendo, por cualquier razón que sea, esa prueba siempre va a llevar a tratar con nosotros nuestra arrogancia humana. Nuestra arrogancia humana es lo primero que la prueba siempre va a generar en nuestras vidas, una confrontación con la arrogancia humana. Y lo que Dios quiere hacer a través de eso es bajarnos de esas alturas donde estamos, donde creemos que somos todo suficientes, de que no necesitamos de Él, y ponernos en la buena perspectiva. Así es. Y Dios no lo hace con el objetivo de humillarnos. Vamos a... No, para nada. Con el objetivo ni de humillarnos, ni de denigrarnos, sino con el único objetivo de que reconozcamos nuestra necesidad de Él. Que reconozcamos que necesitamos a Dios en toda área de nuestras vidas. Y porque muchas veces, a veces tenemos los recursos económicos y llega un ejemplo a la enfermedad. Y vemos tantas personas que dicen, pero, o sea, ¿qué compro? ¿A qué doctor le pago? ¿Qué hago para librarme de esto que tengo, verdad? Y a veces no es suficiente. No es suficiente mantener una posición, no es suficiente mantener unos recursos. Llega la ansiedad a nuestras vidas y Dios nos dice, sométanse a mí, humíllense y reconozcan que yo tengo el control. Así es. Es difícil. Pero... Pues es realmente muy difícil porque nuestro ego es algo tan fuerte y algo que nos desvirtúa tanto y algo que nos hace tanto daño cuando, cuando una persona está pasando por pruebas, y esto lo vemos en gente que no conoce de Dios, cuando llegan las pruebas, porque las pruebas llegan tanto a los hijos de Dios como a los que no son hijos de Dios. Para los hijos de Dios terminan para bien. Para los que no son hijos de Dios, muchas veces pueden terminar en trayéndolos a Dios o simplemente llevándolos a otro destino o otro propósito que Dios pueda tener con esas personas. Pero donde quiero llegar es que la prueba en sí tiene un objetivo, y es desarrollar en nosotros la humildad y formar en nosotros algo muy maravilloso que se llama la mansedumbre. Recordemos que Jesús, de todas las cosas que era, Él era de corazón manso y humilde. Y recordemos que el propósito, hemos visto en estas clases sobre la soberanía de Dios, de que el propósito de todo lo que pasa en la vida de un hijo de Dios, de un cristiano, de ti, de mí, es que Dios, con cosas tanto buenas como negativas, está formando algo en nosotros, y es esa imagen de Jesús. Dios, a través de las dificultades, del sufrimiento, de las pruebas, está formando esa imagen, y parte de esa hermosa imagen de Jesús es la mansedumbre. Dios quiere un pueblo que sea manso de corazón, y para eso, amigos, Él se valdrá de las herramientas que Él quiera hacerlo para lograr ese bien en nosotros. Y gloria a Dios por eso, porque recuerda algo, Dios, como dijo Bella, no está haciendo esto por castigarte ni por juzgarte, está haciendo esto por amor. Recuerda, por amor. Él vio en nosotros esa imagen final de lo que quería llegar a ser, y para lograr tener esa imagen va a pasarnos por ciertos procesos, entre ellos el sufrimiento y las pruebas, que van a generar esa imagen de mansedumbre tan importante en la vida de un hijo de Dios. El reino de los cielos, ¿de quién es? De los mansos, de los humildes de corazón. Y por eso Dios realmente quiere sobre toda cosa, y por eso Pedro es lo primero que le dice: humillaos. Cuando estén en las pruebas, amigos, humillaos. ¿Qué quiere decir también esto? Decíamos que era bajar de la montaña, de las alturas, ¿verdad? Hay algo muy importante aquí. Cuando Dios nos pide que nos humillemos, en otras palabras, es que miremos al lugar correcto. Así es. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la prueba, tenemos varios puntos donde podemos mirar, ¿verdad? Si miramos atrás, lo que está quedando atrás, nos va a pasar como ¿quién? Como la esposa de Lot. Como la esposa de Lot, que miró lo que dejaba y se quedó estática, convertida en una estatua de sal. Mirar lo que deja atrás, mirar el pasado, va simplemente a detener el avance, el progreso donde Dios quiere llevarte. ¿A dónde más podemos mirar? Hacia abajo. Pero si miramos hacia abajo, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la horrenda realidad sobre la cual estamos caminando. Como Pedro.
no sé si han visto que muchas veces cuando alguien lo están salvando de un edificio en fuego, a mí me encantan estas películas, Sí. normalmente los bomberos le dicen, no mire hacia abajo, no mire hacia abajo, manténgase mirando a mí o mire hacia arriba, porque mirar abajo da pánico. Cuando uno ve sobre lo que está parado, cuando uno ve el peligro inminente sobre el cual está parado caminando, va a dar pánico. Y eso fue lo que le pasó ¿a quién? A Pedro. A Pedro. Pedro estaba caminando feliz sobre las olas, sobre el mar, mirando al Señor, al Maestro, pero de repente sintió duda, sintió miedo, miró abajo y comenzó a hundirse. Así es. ¿A dónde quiere que miremos en este día Dios? Dios quiere que miremos al cielo en la prueba. Cuando estés en tu noche más oscura, en tu prueba más oscura, en ese momento donde tú crees que no amaneces mañana, ya, que es tu última hora en esta tierra, mira al cielo. Amén. Mira a Dios. Como Mira Esteban. a Dios. Mira el ejemplo de Esteban, el primer mártir cristiano. Dice la palabra que Esteban, cuando estaba allí en ese momento tan horrible, en ese momento, porque la prueba no es linda, la prueba es horrible, la prueba es fea, la prueba no le gusta a nadie. Así es. ¿Ustedes creen que realmente a los cristianos de aquel entonces les gustaba, estaban felices en el hecho de sentirse devorados por un león o ver la llama consumiéndole? Estaban dispuestos a hacerlos. Y lo afrontaban con dignidad y con honor, sintiéndose que eran usados, se sentían como agradecidos de poder, privilegiados de poder honrar a Dios, a Jesús, dando sus vidas de esa manera. Y eso es un nivel estratosférico de confianza en Dios, ¿verdad? Que Dios permita que lo podamos desarrollar en esta experiencia. Y estoy seguro que Dios es lo que está desarrollando con nosotros a través de estas pruebas. Al punto que quiero regresar es que Esteban miró al cielo y no miró las piedras que venían contra su cabeza, contra su cuerpo, piedras que le arrancaron la vida. Y mientras esas piedras ciertamente llegaban, dice la Biblia, que él miraba al cielo y adoraba a Dios. Veo el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. O sea, veía a Dios. Eso es lo que quiere Amén. el Señor. En tu prueba, en tu dolor, mira a Dios. Levantemos la cabeza. Amén. Digamos, Señor, las piedras están fuertes, me están golpeando, me están arrancando pedazos de mi cuerpo, pero ayúdame a que yo pueda tener mi mirada puesta en ti, mis ojos fijos en aquel que es mi meta. Y por eso Pedro es conocido como este apóstol de la esperanza, porque Pedro le estaba diciendo a estos cristianos, amigos, la verdad es que muchos de nosotros vamos a morir en esta contienda que estamos viviendo. Muchos de ustedes que están leyendo van a ser las luces de esta ciudad de Roma en algún momento. Pero no miren eso. Miren el final que nos espera, porque ese final es mucho más esplendoroso, es glorioso y tiene un peso tan fuerte. Un peso tan fuerte que no podemos ni comprenderlo. La prueba, queridos hermanos, es esa oportunidad para que pongamos primeramente la mirada en Dios, para que quitemos la mirada de nuestra propia arrogancia humana y para que entendamos que necesitamos a Dios. Así es. Recuerda, Dios es suficientemente grande y poderoso para sostenernos con su mano. Pedro nos dice que Él cuida de nosotros, Dios cuida de ti. En tu noche más oscura, en tu noche más difícil, el consejo de Pedro es en vez de hacerte el fuerte y de decir, yo sí puedo, porque yo sí, yo resuelvo por mí mismo. Lo que Pedro quiere hacernos entender es que en ese momento, cuando quizás nos aferramos de nuestros méritos humanos, de las posesiones materiales que tenemos, de nuestros títulos que tenemos, de todo eso que conforma quizás nuestra seguridad en esta tierra, fuera de la palabra y la realidad de Dios, Dios quiere tirarlo al fondo, hacernos sentir que eso no sirve para nada, para que podamos entender que Él es ese único tesoro que permanecerá para siempre, es ese único tesoro que va a permanecer para siempre. Y esto es muy importante que tú lo entiendas como iglesia en el día de hoy, porque estamos viviendo un momento en el mundo en el cual esta generación de ahora, nunca, o sea, los que tienen 60 años para acá, nunca fuimos quizás expuestos a tiempos quizás como el de nuestros bisabuelos o abuelos con las guerras, donde vieron la calamidad a un nivel bien feo. Hemos, gracias a Dios, la mayoría ha vivido una etapa de bonanza, de paz, pero esas cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Hoy más que nunca es evidente de que nada es seguro en esta tierra fuera
fuera de la palabra de Dios y Amén. fuera de Dios. Y por eso es importante que entendamos en este día que sin importar lo que pueda cambiar de nuestra realidad, quizás mañana ya no sea incluso, no sé si has visto las noticias, quizás mañana ya no sea incluso de que los cristianos no podemos estar ni en línea. Quizás sea incluso de que ya no permitan de que los cristianos podamos hablar de Dios o compartir nuestra fe. Y ahí llegará entonces la gran respuesta, o a donde Dios en su soberanía quiere llevar para que pase lo que Él sabe que va a pasar y lo que Él quiere que pase. Él conformará todo para que las cosas obren conforme a su voluntad. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? De que hay Todo el caso, cambia, todo cambia. puede cambiar en esta tierra, pero si entendemos que Él está en control, entenderemos entonces de que muchas cosas de eso que es ese cambio van a ser cosas difíciles, dolorosas, van a ser estos sufrimientos, estas pruebas, pero Dios está en control. Amén. Dios está en control. Así es. Dios quiere ser nuestro único socorro, nuestro único recurso, porque Él sabe, y escucha esto, Él sabe de que solo Él es el único que nunca Amén. nos va a defraudar. Así es. Yo puedo poner mi confianza hoy en mi dinero, puede ser que mañana pierda todo mi dinero, como pasó con muchos argentinos. Tenemos amigos que iban a casarse, tenían todo listo y de un día para otro hicieron un cambio de dinero y se quedaron con tan poco dinero que ni la luna de miel pudieron pagar. El dinero nunca será una fuente de aferrarnos para sentirnos seguros. Puede ser que tengamos nuestra confianza puesta en nuestros títulos y diplomas, pero puede ser que eso tampoco sirva para nada cuando llegue este momento de la prueba. O si acaso, o le servirá acaso a un enfermo terminal de SIDA o de una enfermedad de este tipo de cáncer, cualquier título humano, podrá añadir un día más de vida a una persona a su vida. Dios. Simplemente tenemos que descansar en la soberanía y en la gracia de Dios. Dice el Salmo 34, 19, muchas, no dice pocas, ¿ok? Dice muchas, y es una noticia difícil, porque no dice algunas son las aflicciones del justo, dice muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿verdad? Les librará Amén. el Señor. Muchas. Amén. O sea, ve aquí la palabra, ¿no? ¿A dónde nos lleva el salmista? Muchas. Así Salmo es. 34, 19. Pero de todas, Amén. de todas nos librará el Señor. Amén. Y muchas veces, vamos a estar claros, la liberación que Dios tiene para nuestro problema, no es lo que nosotros estamos pensando Así o es. imaginando. Quizás pensamos de que la libertad que Dios tiene para un problema de salud va a ser la sanidad. Y nosotros como iglesia oramos por esto, porque Dios nos manda a orar. Amén. Pero puede ser que Dios tenga otro plan con ese hermano, con esa vida. Y la enfermedad simplemente, y esto es tan profundo, y esto nos cuesta entenderlo hoy a cristianos de este siglo, donde hemos estado tan expuestos al humanismo, entender de que quizás el plan de Dios con mi vida puede hacer que yo sufra enfermedades para glorificarlo a Él, porque recordemos Así que es. el final de todo lo que pasa en nuestras vidas es que podamos glorificar a Dios con Amén. nuestras vidas, con nuestro testimonio. Así es. Y el mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. O sea, vamos a tener aflicción, vamos a tener situaciones, pero Jesús venció. Dios venció, y es por eso que Él pues quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en Él para que podamos bendecirle en todo tiempo, ¿no? Así es. Entonces, ese fue el primer consejo que nos da Pedro en este maravilloso capítulo. Vamos a ver el segundo consejo para todas esas personas que están sufriendo o que están en problemas. Es sean personas de espíritu sobrio que permanecen alertas resistiendo al diablo. Sed personas de espíritu sobrio que permanecen alertas resistiendo al diablo. Yo no sé si has escuchado, querido amigo que estás en este día, el dicho de que en guerra avisada no muere soldado. Así es. ¿Lo han escuchado? En guerra avisada no muere soldado. Hay tantos ejemplos en la historia de ataques que fueron planeados de improviso y los daños casuales fueron horribles porque la población ni el ejército estaba esperando ese ataque.
pero cuando en la historia vemos emboscadas que ya sabía, el otro flanco sabía que había una emboscada y estaban ya esperándolo, sabemos que muchas veces los vencían y no realmente surtía el mismo efecto destructivo que estaban pensando. Con esta expresión que dice Pedro de que seamos personas de un espíritu sobrio, que permanecen alertas resistiendo al diablo, en otras palabras, él nos dice, no olvidemos que estamos en una batalla, ¿ok? Una batalla ya ganada por medio de Jesús en la cruz, pero sigue siendo una batalla y sigue siendo un campo de batalla. Y recuerda esto, los campos de batalla nunca dejarán de ser peligrosos, porque incluso 70 años después, lo que fue un campo de batalla puede ser que haya una bomba que no estalló y puede explotar. Un campo de batalla es un campo donde es un lugar donde sabes que estás en una guerra, en una batalla, y no puedes estar confiado, no puedes estar, porque eso realmente sería actuar de una manera no juiciosa, de una manera no sobria. Ser juiciosos en este aspecto se refiere a cuanto a nuestro comportamiento, o sea, a no ser gente escandalosa, conflictiva, sino personas que logran vivir con moderación. Esto es muy importante, ya se los digo porque, por ejemplo, el apóstol Pedro les advirtió a estos, recordemos el contexto, cristianos que estaban a punto de perder su vida. Les advirtió que debido a que el diablo andaba como un león rugiente que intentaba devorarlos, tenían que mantener su juicio y adoptar, escucha esto, una postura firme en contra de Satanás, y esta postura estaba delimitada o mostraba siempre 3 rasgos principales que son muy importantes, que se desarrollan y que se van a desarrollar a través de la prueba en la vida de los hijos de Dios, y es la sobriedad, la seriedad y el autodominio. 3 joyas que Dios quiere formar en los hijos de Dios, muy importantes. Imaginemos ustedes, ¿qué quiere decir Pedro con esto? Imagínense que usted está en una cueva escondido con antorchas, afuera hay un ejército de 200 hombres romanos, soldados romanos armados hasta los dientes, esperando atraparle para, opción 1, asesinarlo en el lugar, opción 2, pegarle fuego, opción 3, llevarlo después de una buena tanda de golpes a un calabozo donde iba a ser usted devorado por animales después de esa noche tan maravillosa. Opción 4, usted iba a ser simplemente masacrado, iba a ser ultrajado al nivel más horrible que un ser humano pueda imaginarse. Y Pedro le está diciendo a ellos, en esa situación tan horrenda que muchos vamos a pasar, y por eso les digo que no podemos ser, cuando hablamos de la prueba, no podemos ser superficiales con el dolor de los demás, porque Pedro sabía el problema, Pedro estaba en la misma situación. De hecho, Pedro murió, Pedro fue asesinado en esta etapa del imperio de Nerón, y fue una muerte muy terrible, más adelante vamos a mencionarla. Y Pedro les está diciendo, en ese momento que quizás pueda llegar, si es la voluntad del Señor, tienen que mostrar sobriedad, serenidad y autodominio. ¿Qué significa esto? Que en la prueba, en ese momento de dolor, muchas veces nosotros cuando estamos pasando por eso, nos lo vemos locos. Y es entendible muchas veces, y de hecho es parte del proceso que Dios va a tratar, ¿verdad? Cuando por ejemplo te llega esa noticia terrible de que, no sé, perdiste el empleo, cancelaron un contrato, perdiste un gran negocio, un diagnóstico muy negativo. Lo primero que va a pasar, recuerda, era el encontronazo con nuestro ego, y después de eso viene una etapa donde nos perdemos nuestra serenidad, podemos perder hasta el autocontrol, y es en esa situación donde el alma está desenfocada de su creador, donde el enemigo entonces puede venir y tomar control y ganarnos esa batalla de esa prueba. Y por eso es que Pedro dice entonces con mucha intención, sean juiciosos, no dejen que en ese momento, en ese encontronazo, en esa batalla, no pierdan. Un soldado que en una guerra se pone nervioso y no se detiene y analiza y piensa con calma, con la cabeza fría, como se dice, ese soldado lo más probable es que va a morir en la batalla. Uno no puede, en medio de la batalla, por muy difícil que sea, perder o sea, tenemos que entender algo. Estamos plantados sobre una roca. Amén. Esa roca es Cristo, ¿verdad? Y yo se los digo con toda la intención porque cuando la prueba llega, todos, sin excepción, vamos a perder la sobriedad, vamos a perder la serenidad y vamos a perder el autodominio.
porque es parte del proceso, pero en esa pérdida temporal que vamos a tener de estos tres tesoros, Dios nos va a mostrar por su amor y por su gracia, porque recuerda que todo esto no está marcado ni por odio ni por castigo, está marcado por gracia y por amor, ¿ok? No lo pierdas de vista. Dios entonces va a comenzar a remoldear todo eso que se rompió y va a desarrollar esas tres cosas en nuestros corazones. Yo recuerdo cuando a mí me dijeron de que no aceptaba mi demanda de residencia al principio, yo ese día fui cualquier cosa menos sobrio, sereno y mostré autocontrol. De hecho, me monté en un metro. Yo creo que fui llorando desde el metro en Centreville hasta la casa de Ana María y Alfredo. Y todavía no recuerdo el trayecto que caminé hasta la casa de ellos. Y entré dando gritos, llorando. El mundo se terminó ese día. Ese día fue mi último día en esta tierra. Y Dios en amor comprende esta situación del corazón del hombre, del ser humano, y no nos fulmina por nuestra falta de fe, simplemente nos da oportunidad y permite que estas pruebas vayan moldeando en nuestro ser esa certeza, esa paz. O sea, sobriedad, serenidad y autodominio se transmiten en paz. Los hijos de Dios, y esto lo puedes leer en los anales de la historia de la iglesia, es tan hermoso leer como muchos hijos de Dios cuando estaban siendo masacrados, cuando veían los leones venir hacia ellos, no morían como locos dando gritos. Cuentan que la mayoría terminaba en ese momento tan horrible adorando al Señor, abrazados. Sí. Y eso es emocionante, eso es entender cómo Dios en la prueba está formando algo tan profundo, algo tan sólido en nuestras vidas, que pareciera una locura a todos aquellos que no tienen a Dios. Dice sí. Sí, y pensando en todo esto y en la situación que nos ha tocado vivir en este tiempo, que si bien no es cierto, es esa persecución que tenían los cristianos de ese tiempo, estamos en una etapa y en un momento donde todas las personas han sido tocadas de una u otra manera en este proceso de la pandemia, y nosotros como iglesia estamos llamados a mantener la calma, estamos llamados a mantener nuestra confianza en el Señor y a transmitirle eso a las personas que no conocen de Dios, porque hemos escuchado miles de testimonios de pastores que han fallecido a causa del COVID, y uno tal vez se pregunta, Señor, ¿por qué? Si era tu hijo, si hacía tu obra. Muchas amistades, muchos familiares. A diario escuchamos en las noticias cuántos casos hay de esta enfermedad, de esta pandemia, y si lo vemos desde el punto de vista humano, es desesperante. Es inquietante. No tenemos, desde el punto de vista humano, no se sabe qué va a pasar, pero nosotros como iglesia estamos llamados a entender que Dios es soberano, aún en medio de este caos, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de esta situación donde trae desesperanza para muchas personas. Nosotros somos portadores de esperanza, ¿verdad? Somos portadores de confianza en el Señor, somos portadores de poder decirle a las personas, Dios está en control. Y tal vez es algo difícil, tal vez es algo que necesitamos pedirle al Señor, Señor, ministra en esa área en mi vida. Ayúdame a, número uno, mantenerme humillada delante de ti, mantenerme humilde, sabiendo de que todo lo que tengo, todo lo que soy te pertenece, ha sido dado por gracia y le pertenece al Señor. Y eso trae paz a nuestro corazón, eso trae paz a nuestro espíritu, y las personas que no conocen de Dios ven esa paz, ven ese impacto de Dios en nuestras vidas, y es una de las maneras de predicar. Cuando el ser humano está en crisis, es más susceptible a la voz de Dios. Cuando el ser humano está en situaciones difíciles, es una oportunidad en que las personas se acercan, son más receptivos a Dios, porque en algún momento en su vida entendemos nuestra fragilidad y entendemos la grandeza de Dios. Le pedimos al Señor que Él nos use en este tiempo, cada uno en su área, cada uno en su país que se encuentra, cada uno en su situación, a ser portadores de esa esperanza y de esa paz, y hacerle ver a la gente que Dios nos ama, a pesar de lo que puedan ver nuestros ojos. Dios sigue estando en control, y es su gracia derramada en nuestras vidas. Amén. Y Pedro, cuando decía todo esto que estamos hablando en esta tarde, Pedro sabía lo que venía sobre su vida. De hecho, fue el discípulo a quien Jesús mismo, nos cuenta Juan 21, el Señor le dijo de la manera que él iba
a honrarle muriendo con su muerte. Eso está en Juan 21, 18, 19, dice, aquí está hablando Jesús, le dice, de cierto te digo, cuando eres más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y dice después el comentarista, dice Juan, dijo esto, entonces dijo, dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Estas fueron las palabras de Jesús cuando llama a Pedro. Le dice, sígueme, y le deja saber cómo iba a terminar su vida. Y Pedro sabía de antemano lo que le esperaba. Él sabía de qué manera él iba a morir. Él sabía que no iba a morir de una manera natural, de que su vida iba a ser quitada. Y Pedro lo aceptaba perfectamente, y Pedro estaba de acuerdo con esto porque él entendía, y son las palabras de Jesús, de que esa era la muerte que Dios había escogido para que glorificara a Dios con esa muerte. Y esto es muy profundo, compañeros y amigos del camino. Y tener esta paz donde tú puedes hablar de esto, toma tiempo, es un proceso que el Señor hace en nuestras vidas, donde Él está formando un peso y donde entendemos de que nuestra vida en general es un sacrificio a Dios. Es un sacrificio para su gloria y su honra, donde muchos pasaremos momentos muy difíciles, muchos quizás tengamos que dar la vida por este evangelio que estamos creyendo. Quizás Dios tenga otros planes para otros, pero a todos tenemos un solo objetivo, que es glorificar al Señor con esto que es el tesoro más grande que ha dado Dios a la humanidad, que es el evangelio de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Dice Pedro, resistid al diablo, resistidlo y él huirá de vosotros. Pablo también escribió sobre esto, y dice Pablo, estén alertas, permanezcan firmes en la fe, escuchan, sean valientes y fuertes. Eso está en 1 Corintios 13, 16, 13. Y en estos días que vivimos hoy más que nunca tenemos que aplicar esto. Estamos en una batalla. El enemigo está tratando de devorar nuestras vidas. Esta palabra del diablo viene de diabolos, del griego, que significa acusador, y era ese término que se usaba en un juicio para la persona que se designaba para acusar a alguien. Ese era el diabolos, el acusador. Y es este término, esa es la función del diablo, padre de mentiras y acusador. Y por eso todos los apóstoles aconsejaron, iglesia, estén alertas, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Y en estos días, como ya acabo de decir, donde ya el mundo no sabe qué es lo bueno ni lo correcto, o dónde empieza la mentira, dónde termina la verdad, o todo está mezclado, donde no se dice de que no hay una verdad absoluta en las cosas. La cultura cada vez se aleja más de los principios bíblicos. El respeto a la vida es prácticamente un chiste. En estos tiempos tenemos que tener en cuenta estas palabras, tener en cuenta que estamos en una batalla. Esto no es un juego para niños. O sea, los eventos que están pasando en nuestras vidas, en esta generación, en este tiempo, no son chistes, son cumplimiento a palabras proféticas de Dios a lo largo de la historia. Dios está actuando en este momento, Dios está llamando a un gran momento donde la humanidad será confrontada al suceso más importante de la humanidad, que es el retorno de Jesús. Es donde todas estas profecías apocalípticas serán cumplidas. En el tiempo de Dios no sabemos, pero lo cierto es que pasarán, y podemos estar confiados en que la palabra no miente. Dios no miente en su palabra. Satanás hace todas estas artimañas con un solo objetivo, uno solo, y es hacernos dudar de nuestra fe. Así es. Él sabe que el día que un cristiano duda de su fe, ese día él ganó la batalla. Y te podrás preguntar entonces, ¿cuáles son las armas del diablo? Sus armas son 3. El engaño, las tentaciones y las acusaciones. Cuando Satanás te hace creer una mentira como si fuera verdad, Satanás ya ganó esa batalla. Cuando Satanás llega a tu vida y a mi vida y nos hace Él conoce perfectamente cuáles son nuestros puntos débiles, no nos engañemos, ¿verdad? Y Él va a tratar por todos los medios de hacernos caer con esos puntos donde sabemos de que es nuestra debilidad. Cada uno sabe cuál es y está allí. Él va y los conoce y va a ponerlos todos frente a nuestros ojos. Y la otra cosa que Satanás va a hacer es la acusación. Satanás es el padre de la mentira. Y
si tú ves, si lees la Biblia, si nos hemos tomado el tiempo de la Biblia, nos daremos cuenta de ver que siempre Satanás acusó a los hijos de Dios. Los acusó, o sea, los hizo sentir culpables. Es ese padre de mentira que recuerda cada pecado, cada error. Dios dice que Él los echa al fondo del mar en su gracia y su amor, pero Satanás no. Satanás te los va a hacer recordar cada vez que pasemos por estas pruebas. Satanás va a venir a tu mente con todo, y por eso tenemos que estar valientes, esforzados, alertas, preparados, porque ciertamente estamos en una batalla. Ahora bien, hay algo muy importante que quiero que entiendas, es de que cuando estamos en esta batalla tan importante, no es una batalla que estamos llamados para atacar, que es algo muy importante. La batalla del cristiano no es una batalla de ataque, es una batalla de resistencia. Amén. Te lo repito, tu batalla no es de ataque, tú no estás llamado a ir a conquistar reinos. Dice la palabra y dice Pedro que tu batalla y mi batalla contra Satanás es una batalla de resistencia. De resistencia. ¿Y qué quiero decirte con esto? Pudieras decirte entonces, ¿cómo puedo yo resistir las batallas de Satanás? ¿Cómo puedo resistir yo los ataques de Satanás? Bueno, la respuesta es muy fácil y la podemos ver en la vida de Jesucristo. Y vemos cuando Jesús estaba en el desierto, en este periodo de ayuno y oración, Jesús nos dio la respuesta de cómo resistir a los ataques del diablo. Y la respuesta es la palabra de Dios. Amén. Satanás es el padre de mentiras, como acabamos de decir. Él no resiste la verdad. Lo que él conoce, donde él trabaja y en lo que él es experto, su máster es en la mentira. De manera que cuando nosotros confrontamos a Satanás con la verdad de la palabra, él simplemente no puede soportarlo y él huye. Él se va, se irá a programar el nuevo ataque con el que regresará, pero de esa batalla específica se va porque no pudo lograr su objetivo, que fue apagar tu fe. Él va a tratar dos cosas: apagar tu fe y hacerte dudar de tu identidad. Así es. Y es de remarcar, ¿verdad? Cuando el diablo fue a tentar al mismo Jesús, o sea, tentó a Jesús, nos va a tratar de tentar a nosotros y va a llegar a nuestras vidas para acusarnos, para tentarnos. Pero vemos en Jesús el modelo en que Él venció y cómo le respondió Jesús. Jesús todo el tiempo respondió con la palabra del Señor. Jesús todo el tiempo le respondió porque Él sabía su identidad, sabía que era su hijo de Dios, sabía que era Dios y sabía que el diablo no podía venir a acusarle. Pero nosotros, cuando venga la tentación en nuestras vidas, tenemos que responder con la palabra del Señor, ¿verdad? Tenemos que reconocer que estamos en el momento en que estamos porque Dios nos ama, porque Dios lo ha permitido y porque Dios lo hace, decimos ahorita, no para humillarnos, ni para denigrarnos, ni para hacernos sentir poca cosa, sino que lo hace y lo permite para moldear la imagen de Jesús en nosotros y para sacar algo de excelencia. Entonces nosotros tenemos que responder, resistirle. Aquí dice resistir firmes en la fe. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que resistirle firmes en la fe y tomar el ejemplo de Jesús, responder y resistir todo el tiempo con la palabra del Señor. Amén. Porque Dios valida su palabra, porque Dios es fiel a su palabra. Si nos ponemos a inventar y responder con nuestras propias palabras, perdimos el juego. Pero si respondemos con la palabra del Señor, con la identidad que Dios ha puesto en nuestra vida como hijos, y reconocemos su soberanía en nosotros, entonces Dios nos da la victoria. Solo miremos las artimañas de Satanás cuando atacaba a Jesús en el desierto. Siempre iba, pero escrito está de que si eres el hijo de Dios, y siempre iba tratando de desvirtuar la fe en Jesús, en su Padre, o sea, su identidad como hijo ante el Padre. Y eso es lo que Satanás siempre va a hacer con los hijos de Dios. Tratar de distorsionar nuestra identidad para que no nos demos cuenta de que realmente somos hijos de Dios. Somos su pueblo, somos sus hijos escogidos por Él. Y cuando empecemos a dudar de eso, que esa es nuestra fe, esa es la fe del cristiano, de que somos hijos de Dios,
ya él sabe que puede, de ahí en adelante ya no hay nada seguro para el que comienza a dudar de ese aspecto. Así es. El último consejo de este día, ya para terminando, que nos da Pedro en este maravilloso pasaje, es cuando él dice, pero resistidle firmes en la fe, dice, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En otras palabras, Así el consejo es. que les dice aquí Pedro a la iglesia, a estos hermanos que estaban en problemas, era no se victimicen. ¿Qué significa victimizarse? Es cuando yo llego al punto donde digo, pero ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Siempre me pasa a mí. Eso es victimizarse y es una manera de no reconocer de que Dios está obrando y de que Dios es soberano. Victimizarnos muchas veces por encima de lograrlo, de ayudarnos a enfocarnos en ver el objetivo de la prueba, nos va a distanciar de la prueba. Pedro le está diciendo a estos muchachos, miren, ustedes no son los únicos que están pasando por persecución. Hay muchos más hermanos en el mundo entero que están viviendo situaciones iguales que las suyas o peores. ¿Y qué nos dice este pasaje en este día? Que no somos víctimas, o sea, de que esto que estamos viviendo en este tiempo lo han vivido otras personas en el pasado, lo vivirán otros cristianos en el futuro y no somos los únicos que vamos a sufrirlo o a vivirlo, pero sí tenemos que tener presente y tener muy en cuenta de que el mismo Dios que ha liberado y que ha dado una resolución a los hermanos que vivieron esa prueba en el pasado y a los que la vivirán en el futuro y a nosotros que estamos en este presente, nos promete hoy de que Él tiene una respuesta y tiene una solución a nuestros problemas. En vez de ponernos hoy a dar gritos y a llorar y decir, ¿por qué a mí? Pobrecito de mí, solo esto me pasa a mí. Y si lo dices no hay ningún problema porque entendemos de que nuestra humanidad vamos a vivir por esos momentos de duda y que en vez de alejarnos de Dios, Dios en su soberanía y su amor va a lograr que eso pase para que podamos madurar y tener este peso de gloria que quiere desarrollar Dios en nosotros. Así es. Pero el fruto o la interpretación que hacemos de sufrimiento es el área donde Dios quiere trabajar en nosotros. Te lo vuelvo a repetir. El fruto o la interpretación que hacemos del sufrimiento es el área donde Dios quiere trabajar en ti. Si para ti el sufrimiento es ese castigo, es esa cosa que Dios está mandando a tu vida porque no eres un hijo digno de Dios, esa es el área que Dios quiere trabajar contigo. Si para ti el sufrimiento es ese maravilloso momento que no es para nada agradable, pero que tú lo aceptas porque confías en su voluntad y dices, yo no entiendo por qué está viniendo esta prueba a mi vida, pero yo la recibo, Señor, porque no me queda tampoco de otra, no tengo otra alternativa, la recibo con dignidad, la recibo confiado en que tú me darás la solución. Así es. Y así eso es lo que quiere desarrollar Dios a través de estos tiempos que estamos pasando. Pedro les recuerda a estos primeros cristianos que el peligro inminente que nos acecha, les recuerda de este peligro inminente que estaba acechándoles y les reconforta diciendo, y escucha esto para terminar, que esto es algo normal en la vida cristiana. Así es. Pedro les dice, hermanos, la verdadera vida cristiana es esto, es una batalla constante. Así que debemos realmente entender de que las pruebas van a estar, las pruebas van a llegar y se van a ir. Y debemos de entender también de que la vida cristiana es una carrera de resistencia. Amén. Es una batalla de resistencia, no es una batalla de conquistar, es una batalla donde estamos llamados a resistir. Y por último, ya para terminar, tenemos que entender la resolución de todo esto. Y es de que no estaremos tampoco en la prueba, en ese valle por siempre. Así es. Tampoco es el plan de Dios de que estemos por siempre. Ahora bien, si fuera el plan, si Dios específicamente con alguno quisiera de que nuestra vida en esta tierra esté marcada o enmarcada en esa prueba, en esa situación, simplemente debemos decir, Señor, gracias. Y ayúdame a yo glorificarte en eso que me va a tocar a mí vivir como mi llamado a honrarte en esta tierra. Así es. Pedro dice, el Dios de toda gloria nos promete que van a generar, que Él mismo va a provocar 4 cosas en nuestra vida después que pase esta temporada de prueba. Y es que Él va a perfeccionarnos, va a afirmarnos, va a fortalecernos y va a establecernos. Y ahí dice Marcos Witt, a Él sea la gloria
O sea, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Amén. A Él sea el dominio por los siglos de Amén. los siglos. Mira qué hermoso esto ya para terminar. En griego esta palabra perfeccionar es la palabra katarizo y significa, es esta piedra que muchas veces se quiere hacer. No sé si has visto los mosaicos que se construyen en las tierras bíblicas, en Grecia sobre todo, se hacen mosaicos que son con pedacitos de piedras o de losas, ¿sí? Y todos se van puliendo, se les va dando forma para que entren perfectamente en un mosaico. Bueno, es esta palabra katarizo, significa cortar una piedra de modo que quepa en el lugar exacto a donde debe de ir. Y cuando Pedro dice Dios nos está perfeccionando con las pruebas, significa de que todas esas asperezas, esos detallitos que no nos hacen embonar en el propósito específico que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Dios es especialista, chicos. Dios es súper especialista en, con amor, cortar esas asperezas y dejarnos de una manera que vamos a entrar perfectamente en el lugar que Dios quiere para ti y para mí. Finalmente, recordemos que la prueba no durará para siempre. Amén. Cuando el propósito por el cual Dios la permitió sea cumplido, ellas cesarán. Y escucha, y lo que quedará al final es una obra de arte. Amén. Lo que quedará al final de la prueba en ti y en mí es una obra de arte. Y lo digo porque cuando el propósito por el cual Él termine todo eso, esas pruebas cesarán y lo que quedará en ti es un gran peso de gloria en tu vida, donde la imagen de Jesús se habrá hecho mucho más clara y mucho más fuerte y mucho más cristalina en tu vida. Así que por eso entonces es que dicen los apóstoles, gocémonos en las pruebas. No porque sean ricas las pruebas, sino porque cada detalle, cada prueba, cada tribulación está formando en ti y en mí la imagen de Jesús. Dice Pablo a los Corintios, en 2 Corintios 4, 17 y 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, produce en ti y en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Wow. Hermanos, qué hermoso, qué hermoso. Entonces terminamos ya en esta tarde y te recuerdo brevemente los 3 consejos. Primero, sé humilde. Seamos humildes para que podamos vencer la ansiedad que genera nuestra incapacidad de poder solucionar las cosas que no tienen solución en nuestras fuerzas. Segundo, seamos personas que no ignoran la realidad de que estamos en medio de una batalla donde no estamos llamados a atacar, sino a permanecer. Que nuestro enemigo es fuerte, pero está vencido y que no podrá moverse ni un milímetro más de lo que Dios en su soberanía le permita que haga. Y tercero, que no somos los únicos que estamos viviendo las pruebas o estas pruebas. Todos los cristianos que han existido desde el primer cristiano hasta el último que habrá en esta tierra antes que el Señor venga por su iglesia, todos en algún momento tendremos que caminar por el valle de las pruebas, el valle de la sombra, y entender de que el fruto final de este valle es que seremos perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos en Dios. Entonces, esta ha sido la palabra de este día. No sé qué te ha parecido. A mí me ha servido porque nos hace comprender de que Dios realmente está en control y de que la prueba y la dificultad y la necesidad y la escasez, cuando estamos en Dios, van a generar cosas positivas en nuestra vida. Debemos orar porque Dios las quita, obviamente, pero nunca en una actitud de Señor, ¿por qué permitiste que esto pasara? Sino en una actitud donde decimos, Señor, hágase tu voluntad. Si este es tu plan, si esto no es tu plan, arráncalo, quítalo. Pero si tú estás llamándome a mí a honrarte a través de esta prueba, dame la fuerza, dame la entereza y dame la paz para que yo pueda pasar por este momento de tribulación y de dolor, y al final tú, Señor, te lleves toda la gloria con lo que yo haga y diga en este valle. Porque recuerda esto, hermano y amigo que nos ves en este día, somos el Evangelio. Tú y yo somos la voz del Evangelio en esta tierra. Y la manera en que reflejamos el Evangelio es lo que el mundo ve. Muchas veces ellos no se ponen a leer, el mundo no se va a poner a leer Juan 3:16, por ejemplo. No. El mundo va a ver el amor de Dios a través de ti y a través de mí. Y esa es la manera de honrar a Dios. El mundo, por ejemplo, cuando estás enfermo y estás pasando una prueba, si el mundo ve que en ti hay una
falta absoluta de confianza y fe en en Dios, el mundo no creerá. Simplemente no creerá. Si Dios te quiere probarte sacándote del empleo, de tu trabajo, de lo que para ti era un sostén económico, y cuando en tu casa llegas, se pones al grito y dices, no tenemos solución, y en ti se acaba toda esta fe, el mundo no creerá tampoco, porque el mundo puede ser que esté en una situación peor que la tuya. Y estamos llamados a con nuestra fe, con nuestra vida, ser ejemplos a ellos. Amén. De que Dios está en control. Cuando el mundo ve a un cristiano que está enfermo o en necesidad o en la situación que sea, pero que aún en esa situación es capaz de alzar su voz a Dios, bendecirle y adorarle, ese hombre tiene la unción de Job. En broma, ese hombre está siendo un Job que aunque le arrancaron todo, lo más valioso, sus hijos, su riqueza, su esposa lo criticaba, se burlaba, lleno de sarna por todo el cuerpo, Job entendió que bendito sea el nombre de Dios. Él da y Él quita, y en todo tiempo su alabanza debe estar de continuo en nuestra boca. Que Dios te bendiga mucho. Amén. En este día. Si tú has escuchado esta palabra y tú no estás seguro de que tú eres un hijo de Dios, en este día no queremos irnos de aquí sin recordarte 4 cosas. La primera, la razón de nuestro existir. Tú estás en este mundo para darle gloria a Dios. No estás aquí ni para ser famoso, ni rico, ni vivir bien. Dios te puso en esta tierra para que tú des gloria a Dios. Amén. Y eso es lo primero que tienes que... Si no tienes a Dios en tu corazón, si no has entregado tu vida, recuerda, estás aquí para que des gloria a Él. Dice Isaías 43 del 6 al 7, diré al norte, de acá y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé. Amén. Y los hice. Dios te hizo para que tú des gloria a su nombre. Amén. Amigo que me escuchas en este día. Lo otro que tienes que saber es de que estamos todos sin Dios muertos en pecado. Dice Pablo en Romanos de que todos pecamos y estamos apartados de la gloria de Dios. Y por eso Dios, que tanto amó y que desde el principio tuvo un plan para acercar a sus hijos, nos dio a Jesucristo. Nos dio a Jesucristo, quien cargó con nuestra culpa, cargó con nuestros pecados, murió en la cruz del Calvario, se hizo maldición para que tú y yo fuéramos benditos en este día. Y con su muerte Dios nos hizo justos, nos aceptó, nos abrazó. Y con la muerte de Jesús, que era una muerte completamente inmerecida, porque Jesús era bueno, era Dios, no había en él pecado ni error. Lo hizo por amor de ti y de mí, y para que tú y yo pudiéramos hoy abrazar su cruz y ser hijos de Él. Amén. Y lo último que tienes que saber en este día es que Dios quiere salvarte, y Dios tiene un regalo para ti, que es la fe. No la puedes generar tú, no la puedes crear. Dios quiere transformar tu vida a través de la fe. Quiere traer vida a tu corazón a través de la fe, y para eso Él nos dice y te pide solamente 2 cosas: que te arrepientas hoy y que creas. Amén. Que te arrepientas de tus malos caminos, que te arrepientas de tu pecado, y que creas en esta hora en Jesucristo, en el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que dio su vida por ti y por mí. Amén.